Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a una clase más de tu curso básico F. Qué bendición estar delante de la cámara, sobre todo porque sabemos que es el Señor quien nos está enseñando. Ajá. Ya vamos en la tercera clase, así que siempre eres bienvenido. Y hoy miraremos un tema muy actual. Muy actual, es un tema que nos enseña del poder, pero también de la soberanía de Dios. El tema que el día de hoy vamos a mirar es sanidad divina, ¿ok? Sanidad divina. Y quisiera invitarte a que oráramos juntos para que sea el Señor justamente enseñándonos acerca de esta bondad, ¿no? que Él tiene para con sus hijos, para nosotros, porque de Él recibimos sanidad. Así que acompáñenme a hacer esta oración y vamos a platicar en este momentito con nuestro Padre. Papito, qué bendecidos somos al estar delante de tu presencia, al tenerte aquí enseñándonos, tú como maestro, pero también sabiendo que es tu Santo Espíritu quien nos guía a toda verdad y quien nos ha de ministrar, quien nos ha de enseñar en esta tarde, mañana, noche, dependiendo del horario en el que cada uno de nuestros alumnos esté mirando esta enseñanza. Gracias porque tu presencia se hace latente y yo sé que donde quiera que estén cada uno de nuestros alumnos, ellos han de recibir el día de hoy no solamente de la enseñanza, sino de esa administración que tú tienes preparada para ellos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra a ti y sé tú guiándonos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues continuamos ahora sí con nuestro tema. Quiero compartir pantalla y aquí estamos. Muy bien. Esta es nuestra cita base. La vamos a encontrar, la tenemos allí en la pantalla, en Isaías 53, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios, recuerda, la palabra de Dios es verdad. Ajá. Y esta cita está anunciando ya ese sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesús por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Esta parte la encontramos en el libro del profeta Isaías. Ajá. Entonces, él estaba ya profetizando de esa venida y sobre todo de esa crucifixión de nuestro Señor. Y qué es lo que nuestro Señor consiguió gracias a ese sacrificio. Dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él, ¿quién? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Él, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando leemos esta palabra, definitivamente no podemos decir nada más que gracias, gracias Señor, porque tú en esa cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades, tú sufriste todos nuestros dolores y tú todo eso, todo ese dolor, todo ese sufrimiento lo cargaste en la cruz. Y por esos golpes, esas llagas que te hicieron, nosotros fuimos curados.
Gracias, Señor. Ahí tú estás quizás en tu habitación, estás en tu lugar. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Porque definitivamente, qué tiempos nos han tocado vivir, ¿no? Y cada día está más latente esta parte de la sanidad que necesitamos de parte del Señor, ¿no? Hemos vivido tiempos de una emergencia sanitaria, ¿no? A nivel mundial, no solamente a nivel país, nacional, sino a nivel mundial. Y, y ahí nos damos cuenta de lo débiles que somos, ¿no? Nosotros como humanos, ¿no? Que somos de carne y hueso, que nos duelen las cosas, que somos súper propensos, ¿no? A enfermarnos, pero nuestra fe en el Señor nos lleva a confiar en esta palabra, nos lleva a confiar en que Él es soberano, que Él ya venció en la cruz del Calvario y que por estos sufrimientos Él ya pagó. Ajá. Y justamente es el siguiente punto, o el primer punto más bien, que vamos a ver en nuestro tema: el precio de nuestra sanidad. ¿Cuál fue el precio de nuestra sanidad? Bueno, pues el precio de nuestra sanidad justamente fue la sangre de nuestro Señor Jesús. La sangre de nuestro Señor Jesús. Cuando Él se dio en esa cruz, Él, como bien lo declaraba esta palabra, Él estaba llevando todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Ajá. Y Él lo llevó a cuestas. Y por ese sufrimiento, por esas llagas que Él sufrió, por esas heridas que a Él le hicieron, nosotros, cada uno de nosotros, fuimos curados. Entonces, eso nosotros lo debemos de creer, obviamente, por fe, ¿no? Es por fe. Hay otra palabra en Primera de Corintios, Primera de Corintios 7:23. La primera parte me gusta mucho porque dice: por precio fuisteis comprados. ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro Dios? La misma vida de su Hijo, el unigénito, el único. Él pagó dando la vida de Jesús en la cruz. Jesús pagó con su sangre, derramando toda su sangre por esa sanidad, para que tú y yo pudiésemos gozar no solamente de salvación, sino también de sanidad, de sanidad. Y esto lo debemos de tener muy claro, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a seguir mirando los puntos para desarrollar este tema, pero este punto es medular. Ajá. Nuestra sanidad ya fue pagada, y fue pagada por un precio muy alto. Es un precio que no tiene un valor en el mercado. Nadie más puede venirte a ofrecer sanidad y pagar un precio por la misma. Solamente nuestro Señor Jesús. Sí, quizás cuando alguien enferma, lo podrán llevar a los mejores hospitales y te aseguro que las cuentas a veces son impagables. Son de verdad elevadísimas. Pero el Señor pagó un precio que en el mercado ni siquiera se puede valuar, porque ese precio es aún más alto. Nadie más lo pudo haber pagado, solamente el Señor. Y lo hizo por ti, porque te ama, porque nos ama, porque somos sus hijos. Amén. Bueno, ahora bien, creo que con el punto anterior también queda claro este siguiente punto, ¿no? ¿De dónde proviene entonces nuestra sanidad?
pues la sanidad proviene de Dios, de nadie más. Ajá, nadie que quiera venirte a ofrecer sanidad la puede dar. Solamente el Señor, porque Él solamente tiene ese poder, no solamente de sanar, ¿no? Sino hemos visto a través de su palabra incluso de volver a la vida, ajá, como lo hizo con Lázaro, y así él es poderoso para hacer esos milagros. Ahora, en esta parte de que de Dios proviene la sanidad, quiero que me acompañes ahí al Éxodo. Aquí tenemos la cita. Hoy decidí sí ponerte citas, pero no siempre va a ser así, ¿eh? Así que espero que no nos malacostumbremos a ello. Éxodo 15, vamos a leer, a mí me gustaría leer desde el 22 al 26. Aquí tienes a partir del 25, pero vamos a leer a partir del 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Sí te acuerdas de ese hecho? Y Moisés clamó, ¿no? Ahora sí, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres, estas son palabras del Padre, son palabras de Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, aquí está diciendo que ninguna de esas enfermedades que el Señor había enviado a los egipcios, ¿no? Recuerdas también, ¿no? De esas plagas y eso, no las iba a tener el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y aquí Señor se está autodeclarando como sanador, porque yo soy Jehová, dice, tu Dios sanador. Yo soy tu sanador. Y esta palabra de sanador, bueno, vamos a después a mirar cómo se refiere en el hebreo a lo que conocemos como Rafa, la palabra hebrea Rafa, ¿no? Que significa sanador. Pero no me voy a adelantar, sino que vamos a... Entonces, con esto espero que quede clara esa parte, ¿no? De que de Dios proviene la sanidad. Y nos los confirma el salmista, nos los confirma David cuando él compone este salmo, el Salmo 103, del 1 al 3, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, aquí esta es una invitación que nos hace el salmista para que en todo momento nuestra alma, todo nuestro ser esté bendiciendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Muchos motivos tenemos para bendecir a nuestro Dios, pero uno de esos motivos es porque Él, además de perdonar nuestras iniquidades, Él sana todas nuestras dolencias. Ese es un motivo para alabar a Dios, porque es
es esa forma que tenemos de reconocer que de Él proviene nuestra sanidad. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, vámonos a otro punto de nuestro tema. Este punto habla acerca de cómo participa la Trinidad, en nuestra sanidad. Cómo participa la Trinidad en nuestra sanidad. Y es que sabes que pasa algo muy similar en esta parte de la sanidad, como lo es en la salvación. Si recuerdas en los primeros cursos pues de toda esta enseñanza, ¿no? de cursos bíblicos que has estado recibiendo, nosotros vimos cómo la Trinidad participa en nuestra salvación, pero también la Trinidad participa en nuestra sanidad. El Padre, como ya lo habíamos visto en este versículo que está en Éxodo 15 del 25 al 26, cómo en esta palabra, cuando Él dice que Él no nos iba a enviar ninguna enfermedad de las que había enviado a los egipcios, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, esta palabra de sanador, como yo te había venido diciendo, en el hebreo significa Rafa. Y Rafa quiere decir quien te cuida, quien te cura, médico y sanador. Entonces, Él es nuestro sanador. Por eso, quizás en algunas partes o has visto algunas imágenes o cuadros que hacen referencia a este atributo de nuestro Dios como Jehová Rafa, es decir, el Señor que sana, nuestro Dios como sanador. ¿Sí? Y en ese sentido participa entonces el Padre, ¿no? Aquí vemos cómo el Padre se manifestó al pueblo y les dijo, yo soy quien te sana, de mí viene la sanidad. Pero en esta sanidad no solamente participa el Padre, sino que participa nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien paga por nuestras enfermedades y es en su nombre por el que somos nosotros sanos. Mira, vamos a mirar cómo la misma escritura lo confirma, y para ello, por favor, acompáñame al libro de los Hechos. Vamos a mirar el capítulo 4, versos del 8 al 10, ¿ok? Ya lo tenemos, si no, aquí ya te lo puse para mayor practicidad. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque pues hasta por eso, ¿no? No solamente los cuestionaban a los discípulos, sino los arrestaban y en algunas situaciones los llevaron incluso a la cárcel, ¿no? Entonces, por eso Pedro contesta de esta forma, ¿no? Se nos interroga, ¿no? Acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque pues ahí los discípulos habían, ¿no? Impuesto manos y habían sanado a esa persona enferma. Y en el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, ¿quién participó de la sanidad de ese hombre? Jesucristo, porque no fue por el poder
de los discípulos que el hombre fue sano, sino fue porque ellos oraron, creyendo en el poder que tiene el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad completa, es decir, Dios en su plenitud, y ellos oraron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque es gracias a ese gran nombre que nosotros no solamente fuimos salvos, sino también somos sanos, porque como ya lo vimos en el versículo principal, la cita inicial, Él pagó por nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados, ¿sí? Entonces, aquí los discípulos en los primeros siglos, ¿no?, de esta era, lo confirmaron así, ¿no? Ante quienes les cuestionaban, ¿no? De que la sanidad o en la sanidad de un hombre participa Jesús. Y bueno, también participa en esa sanidad el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo te decía hace un momento, no solamente en nuestra salvación participa la Trinidad, sino también en nuestra sanidad. Es Dios en su plenitud dándonos esa sanidad. El Padre, el Hijo, quien pagó a precio de sangre, el Padre con ese amor, ¿no? Ese amor eterno que siempre está manifestando a nuestras vidas, y quien da a su Hijo Jesús para que nosotros seamos no solamente salvos, sino también sanos. Jesús, que nos da de su gracia, ¿no? Ese amor inmerecido, y por su sangre, Él lleva todas esas dolencias, esas enfermedades, y paga con su sangre. Y el Espíritu Santo también participa. Y vamos a mirar cómo participa. Lucas 4, del 17 al 21. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. En este caso, recuerda que ya cuando estaba aconteciendo esto, cuando Jesús va al templo, ¿no? Y se le da el libro del profeta Isaías, y él abre ese libro, ya había pasado algo. Jesús ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. Había recibido el bautismo en agua, pero también el bautismo en el Espíritu Santo. Después de eso, había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y una vez de salir victorioso de esa tentación, dice la palabra que él inició entonces su ministerio. Y justamente ahí, y en esa parte, Jesús va al templo, y él inicia su ministerio, va al templo y ve la palabra que él lee en el templo. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año, lo dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, ¿qué les quiso, qué quiso expresar en esta parte Jesús? Que el Espíritu del Señor, que se había cumplido esta palabra, porque el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, estaba sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, y que lo había enviado ¿a qué? A sanar, ¿no?
esta es la parte importante, a sanar. Y es ahí donde participa el Espíritu, porque nosotros podemos mirar todo en la parte del Evangelio, ¿no? En las 4 versiones del Evangelio, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, podemos mirar cómo Jesús hacía milagros y cómo sanaba, ¿no? Sanaba a los enfermos, sanaba y liberaba a los endemoniados y hacía todos estos milagros, pero él antes de iniciar su ministerio y de hacer estas sanidades, él había recibido algo muy preciado, que era el Espíritu del Señor, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús estaba haciendo cada uno de esos milagros, de esas sanidades, él no estaba actuando solo, hermano. Él oraba por esas personas, y cuando yo te digo oraba, y él nos enseñó cómo debe de ser una oración dirigida al Padre, él le estaba rogando al Padre por esa sanidad de esas personas, pero ministraba con el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y por eso eran las personas sanadas. Entonces, ahí estaba participando la plenitud de la Trinidad. El Padre, Jesús como el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en su plenitud, ministrando de esa sanidad a esas personas enfermas y necesitadas. Y me gusta mucho como dice Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y es que el Señor no cambia. Y hoy, si tú lo crees, también se ha cumplido esta escritura delante de ti. Así que si tú lo crees, el día de hoy, Dios en toda su plenitud puede también ministrar de esa sanidad. Ahora bien, también el Espíritu Santo, bueno, antes de mirar esta parte, es importante también decirte cómo no, en otras citas, en la parte del Evangelio, cuando la gente seguía a Jesús, siempre la palabra hace referencia a que el poder de Dios estaba con él para sanar. Y no es más que el Espíritu Santo, ¿no? El poder del Señor. Y es por eso que esa parte se confirma en este versículo 18, ¿no? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, fue una declaración que hizo Jesús. Y recuerda que la gente se acercaba y procuraba tocarle, incluso únicamente, aunque fuese el borde, ¿no? de su manto, porque poder salía de él para sanar. Porque justamente estaba lleno del Espíritu Santo para hacer esos milagros de sanidad. Bien, pero también el Espíritu Santo se muestra en dones. Y en este curso vamos a hablar justamente también de los dones espirituales. Y es el Espíritu Santo quien nos da de esos dones, ¿no? Este es un adelantito de ese tema que vamos a ver, de los dones del Espíritu, pero miramos cómo es el Espíritu Santo quien se manifiesta, ¿no? Dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro, dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, el Señor también nos da esos regalos, ¿no? A través del Espíritu Santo, y puede ser ese don de sanidad. Es por eso que tú puedes también mirar a través de la palabra de Dios cómo los discípulos
fueron, les fueron dados esos dones, y es por eso que ellos ministraban también a los enfermos y por eso los cuestionaban, ¿no? Pero ellos decían, no, o sea, es por el nombre de Jesús de Nazaret que ellos han sido sanos, ¿no? Confiando en esa primera parte que nosotros ya miramos, que es Jesús quien paga ese precio altísimo por nuestra sanidad. Ahora bien, debemos de saber que estos dones de sanidades es una señal, también lo maneja así la palabra, una señal que sigue a los discípulos. Mira, miremos aquí, en Mateo 10, vamos a mirar únicamente los versos 1 y nos vamos a ir hasta el 8, ¿no? Quiero leer el 1, ¿por qué? Porque dice, mira, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. O sea, aquí en esta parte, Jesús llama a sus discípulos y les da autoridad, no solamente les da autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿no? Dice, sino para sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces, si una persona es capaz y tiene esa autoridad para sanar alguna enfermedad y alguna dolencia de nuestro cuerpo, es porque esa autoridad le ha sido delegada por parte de nuestro Señor Jesús. No es porque por sí misma esa persona tenga ese poder. Por eso yo te decía que la sanidad únicamente proviene de Dios. Entonces, si alguien como nosotros, como discípulos que somos, porque aquí el Señor lo hizo con sus 12 discípulos, pero yo te digo a ti, ¿eres discípulo? Yo espero que digas amén y levantes tu mano. Y cada uno de los que estamos mirando esta enseñanza, yo tengo la certeza de que son discípulos de Dios, porque han sido disciplinados hasta el día de hoy, y es por eso que ahora estamos en el curso básico F, ¿no? Porque hemos sido disciplinados. Entonces, eres discípulo, ¿ok? Bueno, te tengo una buena noticia. Dios te ha delegado esa autoridad para que tengas ese don, ¿ja? Y puedas entonces sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y es por eso que en el versículo 8 Jesús les da esta orden: sanad enfermos, limpiad leprosos, incluso, hermano, mira esta, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, incluso es una orden, un mandato que nos está dando el Señor. Está en forma imperativa: sanad, limpiad, resucitad. Porque ya nos fue delegada esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesús, quien pagó el precio por esa sanidad. No somos nosotros, es nuestro Señor. Y bueno, te decía que es una señal que debe de seguir a todo discípulo, porque dice la palabra allí, Marcos 16, versículos del 17 al 20. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, ¿sí? ¿Lo leíste bien? Serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Así que no te dé miedo, mi hermano, que dice aquí que ¿quién les seguía ayudando a los discípulos? El Señor.
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, esto es de llamar la atención. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿qué necesitas? Creerlo, creerlo. No por tu poder, no porque seas un hijo súper obediente, no porque seas el hijo consentido del Señor, no, sino estas señales te van a seguir por fe, porque así lo crees. Y no por ti, sino en el nombre del Señor, por el nombre del Señor. Acuérdate, es una autoridad delegada de parte de Jesús. En mi nombre, en mi nombre. Y por eso, si tú llegas a participar en este don de sanidades y si tú llegas a imponer tus manos para que un enfermo sane, no te la creas mucho, ajá, pero me refiero a que no te creas tú que eres mucho y que tú tienes un superdón y un superpoder, no, es la gloria y la honra siempre para el Señor, porque es en el nombre del Señor. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a mirar que hay promesas de sanidad en la palabra de Dios. El Señor es sumamente bondadoso con nosotros y nos da estas promesas de sanidad, hablando de nuestra sanidad. Ajá. Y miramos, yo solamente te puse aquí 3 promesas que me parecieron importantes para revisarlas en este curso, y son palabras súper poderosas de las que nosotros debemos de tomarnos, ¿no? Y aferrarnos a ellas para que se hagan en nuestra vida. Dice Jeremías 33, 6 al 8. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces, el Señor en esta promesa, además de prometernos esa sanidad y medicina y curarnos, no solamente podríamos llamarlo de manera física, también habla de una sanidad espiritual. ¿Estás de acuerdo? Porque habla de limpiarnos de toda nuestra maldad, de perdonar nuestros pecados. Entonces habla tanto de una sanidad física como de una sanidad espiritual. Y si tú crees en esta promesa, solo tienes que así creerlo y decir amén y tomarla para tu vida. Ahora, Segunda de Crónicas es otra promesa, ¿no? Con relación a sanidad que encontramos en la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículos del 14 al 15. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Otra promesa de sanidad. Y una vez que el Señor dice esto, por eso te puse este versículo 15, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, el Señor se queda expectante, el Señor se queda esperando a que efectivamente nosotros, ¿qué hagamos? Nos humillemos, oremos, busquemos su rostro, nos convirtamos de nuestros malos caminos para entonces, ¿qué? Atender esa oración, perdonar nuestros pecados y sanarnos. Igual,
aquí es una promesa no solo de una sanidad física, sino también de una sanidad espiritual, porque habla de perdón de pecados. Y esta tercera promesa, dice la palabra de Dios: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Wow. Y dice, toda enfermedad. Y aquí pues también habla de las plagas de Egipto, ¿no? ¿Te acuerdas de una de las plagas? Era la plaga de los piojos, ¿no? Y recuerdo que de una amiga, ¿no? Cuando estaba en el extranjero, le dieron allí, le abrieron una casa, ¿no? Pues para poderle dar ahí estancia, ¿no? Y la familia, o en la familia había una abuelita, y me contó que, que resulta que un día la abuelita se estaba peinando y le pidió ayuda a esta amiga, y mi amiga pues bien dispuesta, ¿no? Fue a ayudarle, ¿no? Para peinarle, y dice que su cabecita de la abuelita estaba llena de piojos. Y dijo, no, la primera impresión es, me los va a pegar, ¿no? Pero que se acordó de esta palabra, ¿no? De que el Señor quita no solamente toda enfermedad, sino todas las malas plagas de Egipto. Y ella creyó en esta palabra y ningún piojo pasó por su cabeza. Entonces, hay que creerlo, hermanos. Y justamente es el siguiente punto. Recibir la sanidad por fe. Qué importante es la fe. La fe, esa certeza, esa convicción. Ajá. De lo que aún no se tiene, de lo que aún no se ve. Y justo en esta palabra hay un centurión que nos enseña acerca de la fe. Dice la palabra de Dios. Mateo 8, del versículo 5, es del versículo 5 al 10 y luego el 13. Aquí no le hagas caso a esto que puse. Pero bueno, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y nos pasamos hasta el versículo 13, que dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como que, hermano, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Wow. En el Evangelio de Lucas dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, Dios obró, pero qué importante es nuestra fe. Qué importante es nuestra fe. Creerlo, aunque pareciese imposible. Este centurión ni siquiera dijo, está bien, Señor, te acompaño, vamos con mi criado, con mi siervo, para que ores e impongas manos sobre él. No,
él de verdad creía en ese poder y esa autoridad que tenía Jesús para sanar, a tal grado que le dijo, mira, no soy digno de que entres a mi casa, pero con que solo digas la palabra. O sea, creyó en el poder del Señor. Y que con el solo hecho de que Él diera la orden, el siervo iba a sanar. Porque no solo entonces creyó en el poder, sino creyó en verdad en toda la plenitud del Señor, en que Él es omnipresente y que aunque Él estuviera lejos del siervo, con que Él solo diera la orden, el siervo iba a sanar. Y así pasó. Entonces, qué necesaria es la fe. Y bueno, antes de pasar al segundo punto, quiero compartirte cómo también los discípulos, ¿no?, experimentaron de mirar la fe de muchas personas, ¿no? Y en Hechos 3:16 dicen, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. Acuérdate, era ese paralítico que estaba allí pidiendo limosna, ¿no? Ahí afuera de la puerta llamada La Hermosa. Y confirman los discípulos, dice, la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Entonces, qué importante es la fe. El Señor tiene ese poder para sanar, pero muchas veces el Señor no actúa porque no hay fe. No hay fe en las personas. El Señor es soberano y Él tiene todo el poder para sanar. Pero a veces nosotros mismos impedimos el mover del Señor por nuestra incredulidad. Tanto así que mira, en Marcos, esa cita no te la puse, pero revísala allí en tu Biblia, Marcos 6:4. Dice la palabra, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y es que efectivamente, o sea, ¿no? Por supuesto que el Señor hizo milagros, ¿no? Dice que sanó, pero sanó a pocos enfermos. Impuso en esos pocos enfermos sus manos, pero ¿qué le detuvo al Señor de hacer esos milagros? La incredulidad. Entonces es por eso importante que tengamos nuestra fe firme en esas promesas, en ese poder del Señor, nuestra fe firme en el nombre de Jesús, para que entonces Él actúe y haga. Bien. Ahora, el Señor quiere sanarnos. Esta parte me impacta, ¿no? Porque en estos últimos tiempos hemos visto, ¿no?, tanta enfermedad y el Señor quiere sanarnos. Pero también el Señor quiere que nuestra fe se active. Y hermanos, no le pongamos límite a ese poder del Señor por esa incredulidad que tengamos, porque Él quiere sanarnos. Miremos esta cita en Mateo 8 del 1 al 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero aquí yo puedo mirar fe en ese leproso. Primero, dice la palabra que se postró ante él. Entonces reconoció esa autoridad de Jesús. Después se dirigió a él y le dijo, Señor, ¿no? Nuevamente reconociendo esa autoridad y ese señorío de Jesús. Después le dijo, si quieres, o sea, el leproso le dijo, tú eres soberano. Tú eres soberano, Señor. ¿Ustedes creen que el leproso no quería que lo sanara? Por supuesto. Y el leproso pudo haberle dicho, sáname, límpiame a Jesús. Pero él le dice, si quieres. Jesús, solo si tú quieres. Porque yo reconozco, primero, que tienes poder. Pero ¿sabes qué? También reconozco que eres soberano. Entonces, si es tu voluntad, si tú así lo quieres, puedes hacerlo. Y Jesús extendió su mano, le tocó y le dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero aquí vemos varios elementos. El elemento fe, el elemento de reconocer el poder de Dios, pero también de reconocer la soberanía de Dios. Y el Señor quiso y sanó al leproso. Entonces, el Señor nos ama, tiene un amor inmenso por cada uno de nosotros. Él quiere sanarnos. Pero también es cierto que Él es soberano. Él toma control de la situación. Y Él en su soberanía dispone de nuestra vida. También es bien cierto eso. Dispone de nuestra vida. Pero no te preocupes. Si tú eres discípulo, si tú eres salvo, nuestra vida no termina aquí. Somos mortales, no somos inmortales. Por lo tanto, así como Dios dispone de nuestra vida, Él también dispone, ¿no?, de ese momento de nuestra muerte. Lo que no conocemos es si va a ser a través de una enfermedad. Pero aquí lo importante es que siempre tu fe esté puesta en el Señor. Y esté puesta en el Señor conociendo que Él es poderoso, pero también que Él es soberano. Y es por eso que vimos ya esos dos temas anteriores, de oración por dirección, para que nosotros podamos, ¿no?, conocer, incluso si estamos orando por sanidad, por nuestra sanidad o por la sanidad de alguna otra persona, podamos nosotros conocer la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que esa persona sane, seguir orando en ese sentido. Si no es la voluntad que esa persona sane de manera física, orar por esa sanidad interior y esa salvación. Y también por eso vimos antes este tema de donación de órganos, ¿no? Porque igual qué importante es saber si esa persona que necesita de ese órgano y la persona que va a donar va a ser compatible, pero a través de la oración el Señor nos guía y el Señor nos revela. Y entonces sabemos que entonces esa donación va a ir bien encauzada, ¿no? Y el Señor va a sanar y aún va a permitir que el donante pueda tener una vida saludable. Muy bien.
finalmente vamos a mirar este punto acerca de la sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma. El Señor no solamente, como yo te mencioné hace un momento, quiere nuestra sanidad física, sino también busca la sanidad de nuestra alma. Es más, primero busca la sanidad de nuestra alma, nuestra sanidad interior, que la del cuerpo. Lo vimos en esas citas que hablaban acerca de esas promesas que nos da el Señor, y es el siguiente tema que vamos a mirar. Por eso no me gustaría adentrarme tanto en este punto. Considero que al mirar las citas de las promesas es evidente, ¿no? Cómo el Señor siempre no solamente procura nuestro bienestar físico, sino sobre todo el espiritual. Y Él viene a traer una sanidad completa a nuestras vidas, interior y física. Entonces, créelo. Y ahora sí, como conclusión, debes de tenerlo en cuenta, mi hermano, mi hermana. El Señor ya pagó ese precio de nuestra sanidad. Lo pagó con su sangre. Un precio que no tiene ni siquiera valor en el mercado. Y que nadie más lo puede hacer, lo puede pagar. 2, Dios se manifiesta en toda su plenitud para sanar. Recuerda eso siempre. Participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerda esas citas, ¿no? En las que cuando Jesús estaba sanando al pueblo, ahí estaba participando Dios en toda su plenitud. El Padre, obviamente nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y el día de hoy, cuando hay una sanación, una sanidad, igual está participando toda la plenitud del Señor. 3, el Señor quiere sanarnos. Ajá. Recuerda esa cita de ese leproso. Si quieres, puedes sanarme. El Señor quiere hacerlo. Quiere hacerlo. Debes de creerlo. Debes de creerlo. Así que, ¿qué te parece si para terminar con nuestra clase hacemos una oración? Y bueno, yo desconozco si quizás tú estés padeciendo ahorita de alguna enfermedad, o estés padeciendo de alguna dolencia, de alguna situación allí complicada en tu salud, o quizás alguien de tu familia. Entonces, si es alguien de tu familia, yo te pido que lo pongas en este momento también en oración, y podamos orar por esa persona. Allí donde estás. Quiero decirte que, bueno, eso te lo voy a compartir en la reunión Zoom mejor. Y vamos a orar. Padre, creemos que tú, con la sangre de tu Hijo, con la sangre del Cordero, pagaste ya ese precio tan alto por nuestra sanidad. Lo creemos, Señor. Lo creemos, y es por eso que el día de hoy ponemos delante de ti a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de esas personas que están pasando por una situación de enfermedad. Yo pongo delante de ti, Dios, a una de mis hermanas. Tú la conoces, sabes, Dios, el dolor, sabes la situación que ella está pasando, Dios. Y oramos creyendo, Dios, así como lo hizo ese leproso, sabiendo de tu poder, conociéndote a ti, Dios. En esa forma, Dios, tan sencilla, se acercó a ti y te dijo: si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme. Y tú dijiste: quiero. Y es así como ponemos a cada una de
de estas personas, a cada uno de nuestros familiares. Es así como los ponemos delante de ti, Dios. Diciéndote, si quieres, puedes hacerlo, Dios. Conocemos de tu poder, sabemos que lo puedes hacer. Y que si es tu voluntad, así lo vas a hacer, como lo hiciste con ese leproso a quien le dijiste, quiero. Y en ese momento él fue sanado. Creemos, Dios, creemos en esta palabra, Dios. Y en el nombre de Jesús, Dios, también creemos que estos dones, Dios, han de seguir a todos tus discípulos. Y oro también por cada uno de nuestros alumnos, Dios. Oro para que ellos puedan experimentar y esta sea una señal, Dios. Esta sea una señal que les siga, no que ellos estén buscando, no que ellos estén reclamando, sino que sea algo que les siga en virtud de que ellos son tus hijos, son tus discípulos y también tienen esa llenura de tu Santo Espíritu. Y tú obras, Dios, tú les delegas esa autoridad para que también ellos puedan incluso imponer manos y poder sanar, Dios, poder ministrar de estos milagros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues así nos despedimos de nuestra tercera clase. Nos vemos en nuestra reunión Zoom. Les mando un abrazo bien fuerte y bueno, pues nos vemos.